sí o sí. En Egipto esclavo fui bajo el faraón. En Egipto esclavo fui, sí o sí. En Egipto esclavo fui bajo el faraón. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre, Señor. Libre, tú me hiciste, libre, tú me hiciste, libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste, libre, tú me hiciste, libre, libre, Señor. Estás escuchando Vivir en Cristo. A tu pueblo sé. Alabado sea el Señor. Glorias y alabanzas al Rey. En la compañía de María, en el nombre de Jesús, en la unción del Espíritu Santo, nos quedamos en la bendición de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sellamos con la sangre de Jesús a toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Gloria a Dios. Viene un bombazo, pero bombazo. Aprendí algo maravilloso ayer preparando el programa de hoy. Y si me impactó a mí, le va a impactar a usted, porque todos estamos en la misma. Ponga mucha atención. Esto es muy revelador. Siguiendo la historia de José. Estudiando. José no merecía que sus hermanos lo abandonaran. Es cierto que él no fue el mejor hermano para ellos, no los acompañaba. Es cierto que cometió errores como contarles, hacía alarde de sus sueños, lo que molestaba a sus hermanos. Es cierto que José hacía bien las cosas, casi no se equivocaba. Pero también tenía un grado de culpa en las fricciones que había en la familia. Pero echarlo a un pozo y venderlo a unos mercaderes por unas cuantas monedas. Merecía eso José. Y los que le hicieron eso fueron sus 10 hermanos mayores. Él era el menor. Los 11 hijos compartían un mismo papá. Ponga atención a este detalle que estoy compartiendo. Compartían la misma mesa, los mismos juegos. Se suponía que sus hermanos tendrían que velar por él. Él era el menor. A los parientes cercanos de José no les preocupaba el asunto. Y el padre estaba muy lejos. Con todo el respeto que merece el patriarca, el papá de José, debió haber recibido, como muchos hombres necesitamos, recibir un curso sobre el matrimonio y sobre la vida familiar.
Error número 1. Se casó con una mujer que no amaba. Si te puedes casar, si te es posible, no cometas ese error. Pide al Señor que te dirija a la persona adecuada para ti. El error número 1, casarse con una persona que no amas. Y como era permitido en la sociedad hebrea en esa época, después se casó con una mujer que amaba. El error número 2 que podemos estudiar en esta historia es que las dos esposas eran hermanas. Y eso fue como tirar un fósforo encendido en gasolina o fuegos artificiales. La primera de las hermanas le dio hijos. La segunda, a la que amaba, no le dio hijos. Así que, para expandir el clan, él se acostó con una serie de criadas y concubinas hasta que se llenó de hijos. Cada hijo era hijo de diferente mujer. Y Raquel era su esposa favorita. Al fin, en los últimos suspiros del padre de José, salió embarazada y le dio a luz un varoncito que le pusieron por nombre José. Y por eso es que el papá amaba a José y se transformó en el hijo favorito del patriarca. Tiempo después, Raquel murió cuando traía al mundo a su segundo hijo, Benjamín, dejando a Jacob con una familia complicada y un corazón roto. Esa era la situación de esta familia, como todos. El padre no lo hizo muy bien, que se diga, porque cuando José alardeaba con sus hermanos en cuanto a los sueños que se tenían que inclinar ante él, Jacob no decía nada. Cuando supo que sus hijos habían llevado sus rebaños a pastar cerca de Siquén, lugares de conflictos anteriores, no hizo nada para corregirlos. Al contrario, envió a José a que hiciera el trabajo que le correspondía a él. Mire qué errores de este papá. Hijos obstinados, papá descuidado. Obviamente los hermanos necesitaban un padre. El padre necesitaba que a alguien lo llamara al orden y José necesitaba un protector. Ese es el cuadro de esta familia. Pero José no tenía a nadie que lo protegiera ni se ocupara de él. Y por eso fue a dar una tierra lejana y desconocida. Aquí está lo que quiero compartir, la enseñanza. Ponga atención, mucha atención. Venga Espíritu Santo y danos revelación personal a todos. José decidió no enfrentarse con su pasado. Noten bien eso. No lo quería enfrentar.
Pero cuando volvió a ver a sus hermanos, después de casi 13 años, ya era el primer ministro de Egipto. 13 y 10, 23, casi una década de ser el primer ministro. Ya José usaba una cadena de oro con un águila del mismo metal colgando del cuello. En su mano lucía un anillo del sello real. ¿Se acuerdan de la camisa que le regaló su papá a los 17 años? La ensangrentada túnica de colores había sido reemplazada por una túnica real, de autoridad, de poder. El jovencito de 17 años en Caná había llegado muy lejos. Pienso que si José hubiera querido viajar a Caná, lo hubiera hecho, porque tenía los medios, tenía el poder, podía armar un ejército y ajustar cuentas con sus hermanos. Tenía los recursos para hacerlo. Podía mandar a traer a su padre, o por lo menos mandarle un mensaje. Tal vez contó con unos 8 años para dejar las cosas claras. Él sabía dónde encontrar a su familia, pero prefirió no buscarlos. Él guardó los secretos de la familia en lo secreto. A nadie le contó esta situación, sin tocarlos. José estaba muy contento, dejando su pasado en el pasado. Esa actitud muchas veces la tenemos nosotros. No me hables del pasado. Bueno, el pasado está muerto, sí. El pasado no tiene arreglo, sí. Esa es una actitud que tenemos y es verdadera. El pasado no tiene arreglo. No lo podemos cambiar. Pero reflexionando en esta historia, me doy cuenta que José quería dejar su pasado en el pasado. Pero ¿saben qué? Atención, atención, atención. Dios no quería hacer eso. A Dios le interesa la restauración nuestra. Oiga bien esa frase. Escriba, a Dios le interesa mi restauración. A Dios le interesa mi restauración. La sanidad del corazón implica la sanidad del pasado. En las clases de sanación que damos, explicamos que la sanación interior es volver al pasado, cosa que no nos gusta. Volver al trauma del abuso, del golpe, de la traición, del rechazo sobre todo. Pero volver de la mano de Jesús. Volver a revivir ese momento, pero ya no solo, sino con Jesús, para que sea sanado. Porque la sanación interior está en el pasado, no está en el presente ni en el futuro. La sanidad de corazón implica la sanidad del pasado. Eso va de la mano, es intrínsecamente unido.
Y por eso Dios sacude las cosas. Tal vez yo no quiero tocar el pasado, pero Dios sí quiere. Alabado sea Dios. A alguien le estará hablando el Señor hoy. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José. La primera cita de esta mañana. Génesis 41, 57. Génesis 41, 57. Como el hambre se hacía sentir más y más en todos los países. De todas las partes venían a Egipto a comprar trigo a José. ¡Wow! Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como el hambre se hacía sentir en todas partes, venían a buscar trigo a Egipto. ¿Y quién se los vendía? José. ¡Wow! Entonces, buscando alimento. Y el capítulo 42, versículo 3 del libro de Génesis, dice: los hermanos de José, 10 de ellos, faltaba Benjamín, bajaron entonces a Egipto para comprar trigo. Palabra de Dios. Vino el gran encuentro. Sí, que recuerde, José estaba contento dejando su pasado en el pasado. Porque pudo ir a ver a sus hermanos. Pudo haber mandado a traer a su papá. Pero es que a Dios le interesa nuestra restauración. José supo de ellos antes de verlos. Estaban respondiendo a una pregunta de un siervo cuando escuchó acento hebreo. No solo el lenguaje del corazón, sino el dialecto de su tierra. Y le pidió al siervo que le estaba hablando que guardara silencio. Se volvió y miró, y ahí estaban ellos. ¡Tararán! Los vio de seguro con muy poco pelo, llenos de canas, piel áspera. Estaban flacos, pálidos, seguramente a causa del hambre. Vestimenta, túnicas sudadas cubrían sus cuerpos y el polvo del camino sus mejillas. Y cuando les llegó el turno para dirigirse a José, para ver si les vendía trigo, no lo reconocieron. ¿Cómo? Habían pasado tantos años, unos 23 años. José se había afeitado la barba, su túnica real, el idioma que hablaba era el egipcio. Una cara con maquillaje, una peluca negra lucía en su cabeza como un casco. Jamás se pudieron imaginar que iban a estar enfrente de su hermano menor. Y pensando que aquel príncipe
no entendía su idioma hebreo, le hablaron con movimiento de ojos y gestos y con las manos. Le indicaron hacia los depósitos del trigo y luego hacia sus bocas, diciéndole, queremos de eso, queremos comer, porque creían que no les entendía. Y le mostraron al hermano que llevaba el dinero, quien dio un paso al frente y puso las monedas sobre una mesa. Piense un momento en este drama. Cuando José vio la plata, sus labios se contrajeron y el estómago le dio 4 brincos. Le había puesto a su hijo mayor, al hijo mayor de él, hijo mayor de José, se había casado y sabe el nombre que le había puesto al hijo mayor. Esto es interesante. Dios me hizo olvidar. Ese es el nombre que él le puso a su hijo mayor. Dios me hizo olvidar. Pero el dinero le hizo recordar. ¿Se acuerdan de las monedas de plata? Oh, la última vez que había visto monedas en las manos de los hijos mayores de Jacob. Ellos se reían mientras él lloraba. Aquel día en el pozo buscó entre ellos un rostro amigo, pero no lo encontró. Y ahora se atrevían a poner monedas delante de él. Oh. José dejó que su siervo que hablaba hebreo le tradujera. Luego se dirigió a sus hermanos. Versículo 7 del capítulo 42 del libro de Génesis. José reconoció a sus hermanos, pero no se lo dio a entender, sino que más bien los trató duramente. Les preguntó, ¿de dónde vienen ustedes? Respondieron ellos, venimos de la tierra de Canaán a comprar grano para comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me imagino el tono con que les habló. Así como un sereno, un cuidador que se despierta abruptamente de su siesta a medianoche. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde han venido? Los hermanos cayeron de bruces, rostro al suelo. Oh, ¿cuál era el sueño que les contó José? Lo que trajo a la mente de José uno de los sueños de su infancia, donde ellos se iban a inclinar ante él. Bueno, y respondieron, nosotros venimos de la tierra de Canaán. Quizás has oído de ella. José los miró atentamente. No creo. Guardias, pongan a estos bajo arresto. Han venido para infiltrarse en nuestro país. Los 10 hombres hablaron al mismo tiempo. Estás cometiendo un error dignísimo, Señor. Somos sal de la tierra, pertenecemos a la misma familia. Aquel es Simeón, este otro es Judá. Bueno, nosotros somos 12, al menos éramos 12. El menor ahora está con nuestro padre Benjamín y uno ya no vive. Versículo 13. Oh, gloria a Dios. Oigan bien. Ponga atención, hermano, hermana. Ellos se defendieron
diciéndole, éramos 12 hermanos, éramos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y el otro ya no vive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh my God, esto debe haber sido pero tremendo. Estaba volviendo al pasado. Y Dios lo estaba permitiendo porque Dios quiere restaurar nuestro pasado. José te trajo esas palabras. Este era el primer informe sobre su familia que había escuchado en 20 años. Jacob vivía, Benjamín vivía, y en cuanto a él, sus hermanos creían que estaba muerto. Oh, Dios. Escúchenme bien, agregó. Dejaré que uno de ustedes vuelva a su tierra y me traiga a su hermano menor. A los demás los encerraremos en la cárcel. Dicho esto, José hizo que les amarraran las manos y con un movimiento de cabeza se los llevaron a la cárcel. Posiblemente la misma donde él había pasado lo menos 2 años de su vida. Qué curiosa serie de acontecimientos. Cárcel, despedida abrupta. Habíamos visto esto en la vida de José, pero ahora los papeles se habían cambiado. La primera, ellos conspiraron contra él. Esta vez, él conspiró contra ellos. Él manejó la situación. Ellos le echaron al fondo del pozo, ignorando sus pedidos de auxilio. Ahora le tocaba a él darle la misma medicina. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Yo pienso que José se estaba tratando de orientarse. Este era sin duda el desafío más grande de su vida. ¿Qué hago? Sí, las dificultades son manejables, pero estas dificultades emocionales del pasado son más difíciles. A la señora de Putifar le había tratado como se merecía. Las tareas que le había dado el faraón las podía hacer. Pero esta mezcla de dolor, de odio que surgió al ver a sus hermanos, a su propia sangre, José no sabía qué hacer. Esto es para que nosotros nos veamos en ese espejo. Seguramente tú tampoco, seguramente yo sé, he pasado por eso. Tu familia te ha fallado, tu pasado ha sido duro. Los que tenían que preocuparse por ti no lo hicieron. Pero como José, diste lo mejor de ti mismo, te has hecho a ti mismo. Incluso ahora has comenzado una nueva familia en otro lugar, en otro estado, en otra ciudad, en otro país. Te alegras entonces a ver al pasado allá en Cuenca, allá en San Salvador, allá en Puerto Rico, allá en Oaxaca, en Puebla, en México. Te alegras de ver eso tan lejos, pero Dios no. Ay, ay, ay. Dios no. Dios quiere restaurar ese pasado. Él nos da más de lo que podemos, de lo que pedimos al ir más a fondo de las cosas. Él no solo quiere todo tu corazón, sino también quiere todito tu ser. ¿Por qué la gente maltratada maltrata? ¿Por qué la gente resentida reparte resentimiento?
Hazte esa pregunta. Hasta ahora no he encontrado un hombre que le pega a una mujer y no se maltrate a sí mismo. No he encontrado uno. Las personas que maltratan a otro es porque se maltratan a sí mismos. La gente maltratada, una persona abusada sexualmente, si no resuelve eso, es infeliz en todos sus actos, especialmente el de la intimidad. Piensa en esto. ¿Qué es lo que te hace perder el control a ti? ¿Por qué evitas los conflictos? ¿Por qué tratas de complacer a todo el mundo? ¿Será que esas actitudes tienen que ver algo con una herida aún mayor, con una herida abierta en tu corazón? ¿Por qué cuando oyes gritos no soportas? ¿Por qué cuando alguien te levanta la mano te sientes incómodo o incómoda? Dios quiere ayudarte en todo eso. Porque Él quiere que vivas desde este día en adelante diferente. ¿Qué había pasado si José hubiera rechazado a sus hermanos? ¿Qué hubiera pasado si los hubiera despedido? El plan de Dios para la nación de Israel dependía de la compasión de José. Había mucho en juego. Oh, gloria a Dios. Estás escuchando Vivir en Cristo. Ay, hermanos, hermanas, estamos de nuevo. Dios quiere restaurar nuestro pasado. Muchos de nosotros queremos olvidarlo, no nos gusta ni que nos mencionen, ni nos hablen de eso, lo evitamos. Y Dios no. Oh, gloria al Señor. Tú puedes hacer la misma decisión. En la historia de tu familia hay unos capítulos tristes, pero tu historia no tiene por qué ser tu futuro. La basura generacional que traemos puede detenerse aquí y ahora. Le doy gracias por mis hermanos, los estudiantes, que anoche comenzamos la clase de autoestima. Esa clase será de súper bendición, porque se va a romper un círculo vicioso que existe en muchas familias. La mamá no recibió amor de la abuela, entonces ella no le da amor a los hijos. Y los nietos siguen en ese mismo círculo vicioso. Pero cuando se aprende el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios, amar al prójimo como a mí mismo, las cosas cambian. Tu historia, tu pasado no tiene por qué ser ni tu presente ni tu futuro. Tú tienes en tu mano el poder para que tus hijos tengan un mejor futuro que tus antepasados no te dieron a ti. Háblale a Dios sobre las canalladas, sobre los escándalos. Invítalo a que reavive la traición que hay en ti. Sácalo a la luz. José revivió el dolor por una razón, porque sacar a la luz conduce a la sanidad. Si fuiste abusado por alguien o abusada, si tu papá te golpeó, te hizo daño, desentierra esos detalles que sientes. Mi papá nunca quiso ser parte de mi vida. Ni siquiera asistía cuando yo jugaba fútbol. Nunca celebró mi cumpleaños.
Por eso lo odié. Usted puede hablar, hable lo que sea, las circunstancias, pero tiene que hacerlas específicamente, pero ahora de la mano de Jesús. O tal vez usted tuvo una madre alcohólica. Todos los días cuando volvía a mi casa encontraba a mi madre borracha, durmiendo en un sofá. Si eso fue lo que le pasó, le estoy dando ejemplos. Yo tenía que prepararme mi propia comida, atender a mi hermano menor, hacer mis tareas yo solo. No es fácil. Yo tuve que escribir una carta a mi padre que falleció hace años. Pero el niño dentro de mí tenía unas heridas. Y yo lloraba cuando mi papá se iba a su trabajo. Pero ese niño Milton no le podía decir al papá, no tenía el conocimiento necesario hasta que ya era adulto y bajo una dirección de un director que tenía, el niño Milton le escribió esa carta. Esto es lo que yo te quería decir, papá. Por eso lloraba y te agarraba de la mano que no te fueras. Porque sabía lo que me esperaba. Tuve que volver al pasado y escribir esa carta con mucho dolor, mucho llanto. Pero fue la última vez. Y hasta que hice eso, y ya muy adulto, eso fue hace 20 años, que sané esa herida que tenía a los 5, 6, 7 años. No es fácil, pero permítale a Dios trabajar en eso. Puede ser que este proceso tome un tiempo, porque el dolor de las heridas familiares son fuertes y a veces están involucradas más personas. Y a veces cuando en la niñez o en la juventud no estamos preparados para procesar todos esos maltratos, pero está allí la carencia afectiva. Por ejemplo, una niña anhela sentarse en las piernas de su papá, leerle un libro, danzarle, bailarle. Y si carece de eso, hay un anhelo dentro de ella. Y muchas mujeres, buscando ese amor de papá, lo buscan en un hombre. No lo saben, pero interiormente así lo hacen. Y por eso son los grandes fracasos en los matrimonios. A veces el hombre, buscando el amor de mamá, lo busca en una mujer. Y al no encontrarlo, pues si esa no es tu mamá, no sabes cómo defenderte. Entonces, a veces cuando en la niñez o en la juventud, cuando te juzgaban falsamente, tú les creías. Tal vez todo este tiempo en tu vida estás obrando con una información equivocada. Tal vez te dijeron que eres fea, que eres feo, que eres burro, que eres un perezoso, que eres un tarado como tu padre, un gordo como tu madre. Todas esas voces de rechazo que están en el subconsciente o en el inconsciente. Pero Dios, tu Padre Dios puede transformarte en una criatura nueva. Una de las citas que me fascina leerla mucho
transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Transfórmese todas esas ideas falsas que recibiste en la niñez. No eres fea, eres creación divina. No eres torpe, no eres burro, tienes la inteligencia, la capacidad de Dios. Tú no eres la persona que ellos decían que tú eras. Eres un hijo de Dios, eres una creación de Dios. Eres alguien cuyo destino está en el cielo. Eres parte de una familia. Diga que tu Padre Dios te guíe por el camino de la reconciliación. José lo hizo. El proceso era largo y difícil. De hecho, se ocupa en 2 capítulos en la Biblia y por lo menos 1 año en el calendario. Pero José dio el primer paso. Cauteloso, vacilante, pero pasó de todas esas maneras. Después de 3 días dejó en libertad a sus hermanos. Y de nuevo jugó al tipo duro. Váyanse de una vez. Ya me imagino cómo les hablaba a los hermanos. Vayan a Canaán, pero recuerden, tienen que traer a su hermano menor del que me hablaron. Y retendré a algunos de ustedes como garantía. Ellos estuvieron de acuerdo. En Génesis 42, 21. Génesis capítulo 42, versículo 21. Esto es bien interesante. Ok. No tienes el 21, vamos al 11. Somos todos hijos de un mismo Padre y somos honrados, tus servidores no son espías. Ellos están hablando eso. Están como justificándose. Ellos no sabían que aquella autoridad al que se encontraban entendía el idioma de los hebreos. Eso lo decían entre ellos. Y creían que José no les entendía. Por eso cuando oyó esas palabras, José se volvió para que sus hermanos no vieran las lágrimas que corrían sobre su rostro. Por unos segundos, José se mantuvo en silencio, dando tiempo a su garganta y a su voz para que recuperara el tono que lo hiciera aparecer como el gobernante rudo. A veces la rudeza es una máscara de la debilidad. Por eso, no juzgues al libro por la carátula. Tal vez detrás de esa rudeza hay un corazón tierno. Y descubrir eso es maravilloso. José buscó un lugar donde nadie lo viera y lloró. Y lo hizo por 7 veces. José no lloró cuando fue promovido por Potifar o exaltado por Faraón. Pero lloró como un niño cuando se dio cuenta de que sus hermanos, después de todo, no lo habían olvidado. Cuando los envió de vuelta a Canaán, llenó sus sacos con grano. Un momento de gracia. La sanidad comenzó en un acto muy sencillo. Ahora mi pregunta para ti y para mí.
Si Dios sanó aquella familia, ¿por qué no podría sanar la tuya? Escriban eso. Si Dios sanó la familia de José, ¿por qué no podría sanar la mía? Si Dios sanó la familia de José, ¿por qué no podría sanar mi familia? El único que lo puede impedir eres tú y yo. Dios quiere restaurar nuestro pasado. Tal vez tú no lo quieres enfrentar y ese es el problema. Pero la única manera que vas a ser feliz de aquí al resto de tu vida, desde este momento, es permitir que Dios restaure tu pasado. Y para eso hay que volver al pasado. Pero es la última vez. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe los traumas que están en tu subconsciente, en tu inconsciente, ahí donde tu mente no puede llegar. Mi mente no llega a mi subconsciente ni a mi inconsciente. Mi mente solo llega al consciente. Por eso la oración que le debemos de hacer al Espíritu Santo, ve al subconsciente, ve a al inconsciente y trae todos esos traumas, esos deseos egoístas, esos pensamientos desordenados y tráelos a mi consciente para que yo pueda hoy hablarle a Dios específicamente de mis traumas en el pasado. No porque Dios no lo conozca, sino porque yo necesito estar consciente dónde están esos traumas, cómo fue que pasó, con quién. Y ya no seguir evitando el pasado, como adormeciendo el pasado. Y muchas veces vamos a la iglesia con esa intención. Vamos a una comunidad, a un grupo, porque ahí nos sentimos bien. Ay, por 2 horas, qué lindo. Y cuando volvemos a la casa, volvemos a la misma soledad, al mismo llanto, al mismo pleito. Yo creo que este programa va a marcar la vida de todos. Si oímos la voz de Dios dentro de mi voz, y reconocemos que necesitamos cambiar, que es tiempo de cambiar. Y la sanación interior es personal. Es como muchos matrimonios quieren arreglarse en pareja. Eso se hace después que cada quien, que es diferente entidad, una historia diferente, el hombre y la mujer. Cuando el hombre sana su pasado, cuando la mujer sana su pasado, es decir, permite que Dios le restaure, entonces imagínense, ahora sí pueden convivir. Pero mientras no exista eso, no se puede. Porque, digamos, si un hombre fue maltratado por su papá y tiene un odio, un resentimiento con su papá, y eso lo lleva por dentro, ¿con quién se desquita? ¿Con su papá? No, porque no vive con él o ya está muerto. ¿Pero con quién se desquita? Con su pareja. El hermano que ha sido maltratado, maltrata a sus hermanos porque él no ha arreglado su pasado, no ha permitido que Dios le restaure su pasado. Y por eso maltrata a su hermana, a su mamá, a su tío.
¿Me están entendiendo, hermanos? Le estoy explicando de una manera clara. Alejandra de Jesús dice, desde que tomé las clases de sanación, sigo recordando cosas del pasado. Porque trato de vivir en el ahora y en el Espíritu Santo me ayuda a estar alerta a cualquier cosa que me pasa, a identificar cosas relacionadas con mi pasado que me hacía daño. Y sigo entregándosela a Papá Dios. Gloria a Dios. Esta es una alumna. Si me escribe alguien, si fui abusada sexualmente desde niña y hoy no puedo entregarme bien con mi esposo en lo íntimo, ¿cómo puedo sanar? Tiene que hacer la dinámica del perdón, que es esto. Perdono a fulano de tal, aunque no lo sienta, bendícelo, Señor. Y decir eso 100 veces al día por 90 días. Así va a restaurar su corazón. Y cada vez que usted lo diga perdón, el Espíritu de Dios va a actuar en usted. Después de 3 meses, ahora tenga intimidad con su esposo y va a ver la diferencia. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Queremos saludar al hermano Fernando Gómez, que nos está viendo en Miami. Dios te bendiga, hermano. Te recordamos con mucho cariño. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En el nombre de Jesús. Hoy es tiempo entonces de decirle al Señor, ok, me rindo, cámbiame a mí. Si haces esa decisión, podemos comenzar una nueva vida en este día. Cantando juntos esta oración en canto que llega al cielo para que nos dé fuerza y permitir que Dios nos restaure. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros. Cámbiame a mí. El futuro está garantizado. Más grande y poderoso el Espíritu Santo que vive en nosotros. Que el espíritu del mundo. Él vive en mí. Ya no puedo. Mañana. Si Él vive en mí.
gozoso estoy, porque yo sé que mi futuro es cierto. Mi vida no vale más porque Él vive en mí. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Mi vida vale mucho más porque Él vive en mí. Alabado sea Dios. Cámbiame, Señor, a mí. Yo necesito cambiar. Cambia mi manera de hablar, de pensar, sentir, decidir y vivir. Oh, Dios. Cámbiame a mí, Señor. Anda conmigo. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros. Cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros. Cámbiame, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Te lo pido. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros. Cámbiame, cámbiame, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros. Cámbiame, 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 cámbiame a mí. Oh Dios, dale volumen a la pista. Mueve sus manos al cielo. Oh, muévaselas al Señor. Dile, aquí estoy. Cámbiame a mí, oh Dios. Cámbiame, Señor. Alabado sea el Rey. Cámbiame, cámbiame, cámbiame a mí. Glorias y alabanzas al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Te damos honor y gloria, oh Dios, por la palabra que has derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos hermanos y hermanas hemos sido tocados en este día? Tu palabra tiene poder, es eficaz. Oh Dios, Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos en este momento. Restaura nuestro pasado, Señor. Estás escuchando Vivir en Cristo.